Bueno, ¿estamos listos? El tema de esta tarde se titula ¿esclavitud o libertad? ¿Cómo se titula el tema de esta tarde? Tal vez lo escriben ahí en la página también para aquellos que, ¿verdad?, no encuentran quizás el tema. A veces se le ve el tema a uno también. El tema de esta tarde se titula ¿cómo? Esclavitud o libertad. Está en el hombre decidir, ¿verdad? Ser esclavo o ser libre. Para eso vamos a leer la palabra del Señor en el libro de San Juan. Agradezco a mis hijos por ese presente y a la suegra también, ¿verdad? Por eso, un detalle bonito, hermano. Y que no hay que ser tan duros en esa área. Hay que aprender a moler todo eso. Hay que reprender la religiosidad en el nombre de Jesús. Todos los detalles son bonitos. No hay que dañarle el deseo a los hijos de querer darle un presente al papá. Quizás nosotros no tuvimos ese detalle, ¿verdad? Sí, pero hay que ir amoliendo esas cosas, iglesia, en el nombre de Jesús. Pero esta tarde vamos a hablar de la palabra del Señor. Ese es el tema. En el nombre de Jesús. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de San Juan capítulo 8. Cuando usted lo tenga, me contesta con un amén. Amén. Bonito, por favor, hermoso ahí. Amén. La voz bonita que tiene. Amén. San Juan capítulo 8, a la altura del versículo 35. Como no hay prisa, estamos tranquilos, ¿verdad? En la casa del Señor hay que tener el tiempo necesario. Eso de andar acelerado, hermano, no es bueno, ¿verdad? En el nombre de Jesús. A su nombre. Lo tenemos. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. ¿Y el Señor dice? Amén. Dice la palabra: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Dejémoslo ahí. Vamos a seguir, pero vamos en el 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Aquí vemos, ¿verdad? Pero vamos a ir al 37. Dice el 37: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Eso está durísimo, eso está duro en el nombre de Jesús. Pero vamos a ir más atrás, vamos a ir al 34. Y aquí vamos a ver todo lo que hemos leído. El 34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo ¿del qué? Del pecado. Y el 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Os digo, amén, en el nombre de Jesús, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Ayúdeme a orar, iglesia. Yo le voy a decir algo. Estamos a través de ese medio. Miren lo que el Señor me está dando en este momento. Ya no estamos bajo las cuatro paredes, sino que estamos transmitiendo el mensaje. Y a través de esa página hay brujos, hay satanistas, hay gente en el nombre de Jesús que se está oponiendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Para que el enemigo turbe nuestra mente, nuestro pensamiento, y el mensaje no pueda llegar con libertad. Así que ayúdeme a orar, porque ya no estamos en las cuatro paredes. Mire lo que me hace sentir el Señor. Vamos a reprender en el nombre de Jesús, ¿verdad?, toda esa obra del diablo en este momento, y vamos a cubrirnos con la sangre del Señor. Padre, en esta preciosa noche oramos. Señor, en esta tarde te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza, Señor, a tu nombre. Padre, la palabra, Señor, ha sido leída. Vamos a disertar tu palabra, Dios.
Danos la sabiduría, danos el entendimiento, Dios, en esta preciosa hora. En el nombre de Jesús, Padre, reprendemos en tu nombre, Dios, toda obra del diablo, toda oposición, todo aquello que el enemigo, Dios mío, injura, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, quedan ahora inoperantes en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder y nada se puede oponer a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Que la palabra fluya, Padre, en el nombre de Jesús, que la palabra corra, que la palabra toque, que la palabra traspase, que la palabra haga efecto, Dios mío, en esta preciosa tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret. Me cubro con tu sangre, Dios. Oh Dios mío, mi mente, Dios mío, mis pensamientos, mi Señor, todo mi ser, oh Dios mío, lo cubro. Mi boca pasa carbón encendido en mis labios, Dios, que tu palabra fluya, Dios mío, que nada pueda turbar la mente, oh Dios mío, en el nombre de Jesús, oh de mis hermanos, nuestra mente, Dios mío, en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, Padre, declaramos libertad, una atmósfera despejada, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Nada tiene autoridad ni potestad, oh Dios mío, sobre nuestras vidas y sobre esta casa. Que tu palabra fluya, Dios mío, de manera poderosa, en el nombre poderoso de Jesús. Nos cubrimos con tu sangre. Entrego, Dios mío, en tus manos mi vida, mi consciente, mi inconsciente, todo mi ser, Dios mío, para que tu palabra fluya en esta poderosa noche, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, esta noche estamos aquí para declarar tu palabra, tu verdad, oh Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque la gloria y la honra es tuya. Mengo para que tú crezcas, y la gloria y la honra es para ti, precioso Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele palmas fuertes al Señor esta noche, esta tarde, perdón. Dele palmas más fuertes a su nombre, a su nombre. Hoy sí puede sentarse, regáleme unos minutos en esta preciosa noche, tarde, perdón, dice la palabra del Señor. Amén, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hubo un tiempo, hermano, en el nombre de Jesús, y hasta el día de hoy, en el siglo XXI, hermano, en ciertos países se practica la esclavitud. Parece broma, pero hoy en el siglo XXI hay hombres, hermano, que esclavizan a otros hombres. En los tiempos antiguos, hermano, regularmente se esclavizaba al hombre. Vemos la historia de la Biblia y volvemos a José. Hablamos de José ayer, pero hoy hablamos de José de nuevo. Gracias al Señor. Recuerdan que sus hermanos vendieron a José a los ismaelitas. Lo vendieron como esclavo. No lo vendieron como libre, lo vendieron como esclavo, hermano, para servidumbre, para servirle en el nombre de Jesús. Ahora, en el siglo XXI se practica la esclavitud aún. Amén, en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios porque nosotros conocemos la historia prácticamente de este país, hermano, cómo Dios, o sea, cómo, hermano, se buscó el método para que el hombre no siguiera siendo esclavos de otro hombre. Conocemos la historia y no vamos a entrar prácticamente a la historia física del hombre, sino, hermano, a un tema muy importante que no se ve, que no se, o sea, que es difícil de poder, hermano, en el nombre de Jesús ver. Pero a través de los actos del pecado vemos que, hermano, cuántas personas viven esclavizadas. Vamos a hablar, hermano, en el nombre de Jesús acerca de eso. Todos hemos tenido, hermano, en el nombre de Jesús, la oportunidad de disfrutar lo que es verdaderamente ser libre. Por eso tenemos la convicción, tenemos la forma de hablarlo, tenemos tenemos el método cómo poder ser libres en el nombre de Jesús. Solo una persona que no ha experimentado libertad en el Señor no puede hablar de lo que es ser libre en el Señor. Así que el tema de esta preciosa hora, si me acercan la cámara, por favor, está en este lugar. Queremos que los hermanos que están ahí viéndonos, y acuérdense que puedan apreciar el tema en esta preciosa hora, que me lo enfoque unos minutos en el nombre de Jesús, o un minuto nomás que se vea. Iglesia del Señor, yo quiero que a una sola voz todos podamos declarar esta palabra en el nombre de Jesús. El tema de esta tarde es libertad o esclavitud. Más fuerte. Libertad o esclavitud.
libertad o esclavitud en nuestra decisión en este día precioso. Gracias, hermano Mario, amén, por su atención y su ayuda en el nombre de Jesús. Mire qué precioso, iglesia del Señor. Jesús respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, amén, esclavo del pecado, ¿qué es? No hay otra respuesta. No hay otra forma de poder asimilar lo que el Señor está declarando en esta palabra. Aquel que hace pecado, dice, es esclavo del pecado. ¿Quién es el causante del pecado? ¿Quién es el causante hermano, en pocas palabras, el que inventó esto? O sea, ¿quién es el que fabrica esto? ¿Quién es en el nombre de Jesús? Hay alguien que tiene que, hermano, en el nombre de Jesús, todo lo conocemos, hermano. Alguien que es causante del pecado, que provoca, que insta al hombre a pecar. Está el pecado y el pecado trae esclavitud. Pero hermano, no simplemente ser esclavo del pecado, sino hay alguien detrás del pecado, hermano, que provoca este tipo de cosas. Y nosotros lo sabemos muy bien. Hoy en la radio hablamos acerca, hermano, de San Juan 10:10, que el diablo vino a hacer 3 cosas, hermano, en el nombre de Jesús, sobre el mundo y sobre la iglesia y sobre aquellos que sirven al Señor. Y es hurtar, matar y destruir. Y en este caso el diablo, hermano, es el causante, en pocas palabras, es el fabricante, hermano, de lo que es el pecado. El hombre vive subyugado, ¿por qué? Por el pecado. Vive subyugado, hermano, por Satanás. La persona que peca vive insaciable. ¿Se da cuenta usted? Una persona que peca vive insaciable en el nombre de Jesús de Nazaret, porque el pecado provoca más pecado en el nombre de Jesús. Y es por eso que no puede una persona disfrutar la paz del Señor. Yo le doy gracias a Dios. No soy un hombre rico, no tengo dinero, no tengo riquezas, quizás no tengo posesiones, no tengo nada de eso, pero algo sí estoy seguro yo, hermano y iglesia del Señor, que la paz de Dios, hermano, es lo más hermoso que un hombre puede experimentar. Usted puede tener una cuenta bancaria llena, pero si usted no tiene paz, si usted no tiene felicidad en el nombre de Jesús, es difícil. Pero yo puedo experimentar eso en el Señor. Por eso cada mañana que me levanto, hermano, puedo ver lo que Dios, hermano, ha construido en cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Señor, en el nombre de Jesús. Dirá, hermano, ¿por qué tanto nosotros atacamos el pecado? ¿Y por qué tanto hablamos del pecado? Es que el problema es que el pecado nos acecha diariamente. Y tenemos que contrarrestar el pecado con la palabra de Dios. Es la forma, hermano, en el nombre de Jesús, de contrarrestar el pecado. Ya que los hombres muchas veces, hermano, somos olvidadizos. El hombre se olvida fácilmente de la palabra. El hombre, hermano, olvida muy pronto lo que es la palabra del Señor. Y en esta tarde yo quiero decirte algo, que no hay cosa, hermano, que pueda confrontar y hacer sentir mal a una persona cuando tú le hablas con la verdad. Cuando a esta persona tú le hablas con la verdad y esta persona está en el pecado, se ofende. Pero una persona que vive bajo la paz de Dios, una persona que vive, hermano, sirviéndole a Dios íntegramente, desechando el pecado constantemente, estas palabras son delicias para esas personas. Pero a una persona que vive en pecado, esto es como cuando usted tiene una piedrita en el zapato, le estorba, le molesta, le ofende, no le agrada, y solo de eso habla del pecado. Pero es que no hay otra cosa, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, que advertir al pueblo del Señor si nuestro peor enemigo es Satanás y el pecado. Ahora, mira lo que dice esta palabra maravillosa. Sé que soy, dice, amén, descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Este es el Señor. Oiga bien lo que el Señor les está diciendo. O sea, les dice, procuráis matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra, o sea, no entra en ustedes. Mi palabra, o sea, les molesta, les estorba. Es estorbo para ustedes en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo siempre he dicho algo, iglesia.
La palabra del Señor puede ser fuerte. La palabra del Señor puede ser exhortativa a nuestras vidas. Pero cuando tú vives para Dios es lo más hermoso que tus oídos puedes escuchar. Te deleitas en el nombre de Jesús. A ti te pueden hablar del fornicario, te pueden hablar del adúltero, del mentiroso, pueden hablarte de todo. Pero cuando tú vives para Dios te deleitas, te gozas. ¿Sabes por qué? Porque tú has aprendido a ser libre en el Señor. Hermano, has aprendido a ser libre en el Señor. Y no hay cosa más hermosa, hermano, que ser libre en el Señor. Ser esclavo no es fácil. Vivir subyugado, hermano, a algo no es fácil. Estas personas que experimentaron físicamente la esclavitud era dura. El pueblo de Israel experimentó la esclavitud. El pueblo de Israel vivió subyugado por 400, años, en la esclavitud, haciendo adobe, haciendo ladrillos, en el nombre de Jesús. No es fácil. Por lo menos usted, no ha experimentado ser esclavo físicamente, pero, hay algo que el Señor, nos ha dado a experimentar, y es la libertad, porque todos hemos sido esclavos aquí. Todos hemos sido esclavos. Lo que Dios desea es que nosotros no sigamos siendo esclavos del pecado, que abominemos, que detestemos, que despreciemos el pecado, que nos dé asco el pecado. Eso es lo que Dios quiere, que lleguemos al punto de tener, asco del pecado, de que vomitemos el pecado, de que no acariciemos el pecado en el nombre de Jesús. Mire, yo conocí una persona que era alcohólica. Y esta persona, vivió subyugada por años al alcoholismo. Llegó al punto que el Señor, lo libertó de un día para otro. Mire lo que es nuestro Cristo. Nuestro Cristo no, nuestro Señor no busca, para que usted pueda tener puede estar en un lugar para que lo puedan estar preparando para que usted no vuelva a caer, a las bebidas alcohólicas. Un programa. El hombre prepara al hombre a través de programas, a través de terapia. Pero no, Jesús no necesita darte terapia. Jesús simplemente necesita entrar en tu vida para darte libertad. Y este hombre me contaba, oh my God, yo pude experimentar la libertad en Cristo de un día para otro. Yo no necesité ir a Alcohólicos y Anónimos, yo no necesité ir a ningún programa. Yo lo único que necesité fue confesar a Cristo y decirle que necesitaba ser libre, que ya no aguantaba en la vida que vivía de desgracia, que era necesario confesar mis pecados. Él vino a mí, me libertó, y desde ese día me dijo, no he podido, he podido disfrutar lo que es la felicidad en el Señor. He podido disfrutarla, me dice. Y cada vez que siento olor a alcohol, le provoca náuseas, le provoca asco, porque eso es asqueroso, hermano. Eso es asqueroso. Todo lo que es planificado por el hombre, bebidas alcohólicas, todo vicio, es asqueroso, hermano. A su nombre. El pecado da asco. Dígale que está a su lado. El pecado da asco, dígale. Dígale, hombre. Barbaridad. Odia el pecado, detéstelo. Su nombre. Deje, tenemos que dejar de andar de la mano con el pecado. Tenemos que odiarlo, tenemos que detestarlo. A su nombre. Y este hombre, terminó detestando eso. Y hay otro que conocí que se fumaba 10, 20 cajetillas de cigarro diarias, pero iba dejando una caja supuestamente por día, y había aceptado al Señor. No, es que el Señor dice que un día a la vez, dice. Un día a la vez, dice. Y el hermano con la Biblia y con el gran cigarrote en la boca. Luego se metía para adentro de la iglesia a adorar al Señor y salía a fumarse otro cigarro. No, me dice, un día a la vez. Antes me fumaba 20 y solo me fumo 19 cajetillas. Y sucesivamente llegó al punto de que el hombre se le fue acabando el tiempo, y por último se iba fumando solo un cigarro diario, porque ya se había cumplido el tiempo. Un día a la vez, 20 cajetillas multiplicado por lo que traen los cigarros, hasta que llegó al punto de un cigarro. Llegó el siguiente día, dejó de fumar el cigarro, pero andaba en la gran camisola que decía Fuma Royal, decía dentro de la congregación. O sea que el hombre terminó de fumar, pero siempre andaba dando propaganda al cigarro.
Qué terrible es, iglesia. Yo, hermano, he podido experimentar la libertad en el Señor. Cuando el Señor liberta a una persona, no lo liberta poco a poco. Esa es una mentira del diablo. Cuando el Señor liberta a un hombre y a una mujer de la esclavitud del pecado, hermano, esta persona viene a experimentar lo que dice 8:36 del libro del San Juan. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay terapia, no existe Alcohólicos y Anónimos, no existe ninguna fundación que pueda libertar y darle paz, darle felicidad al hombre, darle tranquilidad al hombre. No hay nadie que pueda darle firmeza a un hogar, hermano. Ninguna terapia, ninguna asociación puede darle firmeza y felicidad a una familia. Solo Cristo. Cuando el hombre y la mujer hace que Cristo sea el centro de su familia y de su casa, esa familia y esa casa será feliz en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cuando una pareja hace que Cristo sea el centro de su vida, experimenta la libertad en el Señor. A su nombre. El problema somos nosotros, que no hemos aprendido a obtener la libertad en totalidad. Somos nosotros lo que le decimos al Señor poco a poco. Poco a poco. No hay decisión, no hay determinación en el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, no se puede experimentar una libertad total cuando el hombre aún sigue en la esclavitud. Yo no sé esta palabra, hermano, si te agrada, no te agrada, si te gusta, no te gusta, si te cae pesado, no te cae pesado. Pero este es lo mejor que yo he podido leer a través de mis ojos. Esto es lo mejor, hermano. Cada vez que yo veo al Señor exhortando a la gente, veo al Señor, hermano, recordándole al pueblo, veo al Señor cómo habla a través de las Escrituras. Hermano, el Señor fue tajante con el pecado. El Señor fue tajante con el pecado. De golpe los atacaba. Así era el Señor. El Señor no abrazaba el pecado, no lo acariciaba, no le decía no. El Señor era duro, fuerte con el pecado. Porque el pecado destruye nuestras vidas. El pecado destruye nuestros cuerpos. El pecado destruye la pureza que Dios ha puesto en nosotros en el nombre de Jesús. Hermano, el pecado destruye a una totalidad que no únicamente destruye el cuerpo, sino destruye nuestras almas, nuestros espíritus, hermano, en el nombre de Jesús. Y llega al punto de que, amén, causa la muerte sobre nuestras vidas. A su nombre. Gloria a Dios. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Romanos 6:16. Romanos 6:16. A su nombre. Dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿Usted escuchó la última frase? Para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, que es al padre de mentira. Nos sometemos a él, nos hacemos que él sea, nuestro dueño en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero luego dice, o sea, para la obediencia, para justicia. De una o de otra forma nosotros tenemos que servir a alguien. Pero ¿qué es preferible en este caso? ¿Servir al pecado para muerte o servir a la obediencia para justicia? Obediencia, justicia es nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué preferimos? Hermano, cuando yo analizo la vida que el Señor nos ha dado, cuando, hermano, veo lo que el Señor ha construido, digo, wow, no vale la pena ni siquiera voltear a ver atrás. No vale la pena ni siquiera echarse un ojito, hermano, al pecado. No vale la pena ni siquiera pensar en el pecado.
No vale la pena ni recordar, no vale la pena ni nada en el nombre de Jesús. Cuando vemos, hermano, lo lindo que Dios, hermano, nos ha dado. Hay gente que quiere salir de la droga. Hay gente que quiere salir del pecado donde está hundido. Hay gente que quiere salir de la situación en la que está y no pueden. Y dice, yo no puedo. Pero uno les predica la libertad en Cristo. Experimenta al Señor. Aquí no hay otro método. Aquí no hay medicina. Aquí no hay ciencia. Aquí no hay nada. Pero le dice al pecador, experimenta a Cristo. Experimenta tu medicina y entonces conocerás lo que es ser libre a su nombre. ¿Cuántos son felices aquí? ¿Cuántos tienen millones aquí? ¿Cuántos son felices? Ve, ustedes son felices y no tienen millones. Ustedes son felices y no tienen lo que otros tienen. Qué lindo es poder, hermano, tener esa felicidad en el nombre de Jesús. Significa que no necesitamos nada de este mundo para ser felices. Lo que necesitamos es ser libres. Como dice aquella alabanza, ¿verdad? Libre. Yo soy libre. Ayúdeme a cantarla, vamos a ver si nos sale en el nombre de Jesús. Libre. Ayúdeme, por favor, hombre. No me deje mal en medio del video. A su nombre. Vamos. Una vez más. 1, 2, 3. Usted solito. Vamos, fuerte, fuerte, fuerte. ¡Qué lindo! ¿Para qué? Para cantar, para danzar, para gozar. ¡Aleluya! Denle palmas fuertes al Señor. Ve que por ahora no los pongo al coro porque no se coordinan. En nombre de Jesús. Qué lindo es ser libre. Qué bonito, hermano, es ser libre en el Señor. A su nombre. Segunda de Pedro 2:19. Cuánta tontera el hombre ha inventado, hermano, para que el hombre pueda salir de la situación y de la problemática. Hermano, porque hay tantos psicólogos. Porque hay tantos psicólogos para los matrimonios, psicólogos para los jóvenes, psicólogos para todo aquel hermano que quiere suicidarse, psicólogo, hermano, para todo. Para todo el diablo se ha inventado algo. Pero ¿sabe qué? El diablo lo que evita es que el hombre conozca al libertador. El diablo lo que, hermano, le conviene es estar inventando cuentos, hermano, en el nombre de Jesús, y que no pueda conocer a nuestro libertador. ¿Qué le dije? Segunda de Pedro 2:19. Dice la palabra en segunda de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. A ver, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos. Oiga bien, en este caso vamos a ver un poquito, iglesia del Señor. Los psicólogos tienen problemas. Ellos están más locos que los locos. Están más topados que los topados. Usan la psicología. Usan el verbo para poder darle terapias a alguien. Son palabras huecas. Son palabras que no llenan. Por eso la persona sigue siendo la misma de siempre. ¿Ah? La persona sigue siendo la misma de siempre. Porque un hombre que necesita de Dios está queriendo terapiar a alguien que también está necesitado. O sea que alguien que es esclavo del pecado no puede tratar de libertar a otro que vive en pecado en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay que buscar la claridad de lo que nosotros necesitamos en el nombre de Jesús. A su nombre. Regálele palmas fuertes al Señor. Por eso cuando usted ocupe un consejo, no busque a alguien que ande terminado.
Cuando usted necesite un consejo, tiene que buscar a alguien que esté sometido a Dios. Alguien que haya experimentado el cambio, alguien que haya tenido la experiencia con Cristo, alguien que usted haya visto que Dios lo ha levantado de lo más vil y menospreciado del mundo, alguien que ha experimentado el poder de Dios, alguien que vive la palabra, alguien que ama la palabra, alguien que ama la verdad, alguien que anhela que el hombre sea restaurado y levantado en el nombre de Jesús, alguien que detesta el pecado, alguien que, hermano, critica, señala el pecado en el nombre de Jesús. Pero si usted se va para alguien que es pecador y es apacible al pecado y acaricia el pecado y le busca un consejo, se lo acaba. Si usted viene a mí, pastor, fíjese que me quiero divorciar de la esposa o del esposo, ¿cree que me puedo divorciar y me caso con otra? Ni anda haciendo esas bromas. Ni se le ocurra nunca preguntarme eso. Nunca. A su nombre. Pero aquí hay lugares, hermano, donde están abiertos para recasar gente. Aquí hay lugares, hermano, que no les importa, que tienen un problemita. Si problemas van a existir en las familias, ¿ah? Si por rato van a golillar, pero hay que buscar el remedio. La solución no es abandonarlo todo. Pero si yo amo el pecado y soy instrumento de Satanás, yo le voy a decir: deje esa vieja, suéltela, suelte ese viejo. Y le digo: yo le voy a buscar otro. Le voy a buscar otra. Estoy siendo instrumento del diablo. A su nombre. Por eso usted tiene que saber a quién le va a pedir el consejo. Por eso usted sabe a qué árbol se va a acercar. Usted sabe con quién va a hablar. Usted sabe con quién se va a desahogar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Uno no tiene que buscar a alguien igual que uno. Tiene que buscar a alguien superior. Alguien que ame a Dios. Alguien que ame la verdad. Alguien que ame la justicia. Alguien que quiera cambio. Alguien en el nombre de Jesús de Nazaret que esté firme en el Señor. A su nombre. ¿Y qué es estar firme en el Señor? Hacer la voluntad del Señor y ser obedientes a Él, hombre. A su nombre. Aquí hay lugares donde andan algunos ya que son asistentes de pastores y se han casado 2 o 3 veces, o perversos, y siguen predicando el evangelio. ¿Qué autoridad puede haber? ¿Qué, hermano, ética del evangelio puede haber en esas personas? ¿Qué principios y valores puede haber? El reino es transparente y puro. El reino es puro en el Señor. A su nombre. Si el diablo brinca, hermano, cuando uno le habla de esto. El diablo brinca. A su nombre. El diablo brinca cuando se le habla de una verdad. Si usted viene a mí, yo le voy a decir: oremos, porque Cristo tiene poder para cambiar las cosas. ¿Y cómo? No me pregunte cómo, usted solo ore conmigo. Pero si yo oro y usted no ora, si yo oro y usted no ora por el problema, ¿qué cambio puede haber? Yo lo que le voy a decir: Cristo tiene el poder. No es que ese hombre ya no cambia, es que esa mujer ya no cambia, es que esos hijos ya no cambian. Yo le digo esta noche o esta tarde: Cristo tiene poder. Él es el libertador del mundo entero. El Señor no tiene limitada su agenda. Él está esperando al hombre para libertarlo. Él está esperando al hombre para hacerlo libre. Él está esperando al hombre para darle solución. Solo es que el hombre decida seguir siendo esclavo o seguir siendo esclavo o ser libre en el nombre de Jesús. Dirá usted: pastor, pero yo no bebo, yo no fumo, yo no soy nada, yo soy un buen hombre. Sos esclavo del pecado. Eres esclavo del pecado. Si no tienes a Jesús, eres esclavo del pecado. Eres esclavo de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque aunque tú no hagas cosas malas, el día que te mueras entregarás cuenta al Señor. Y el niño, desde que nace, ya nace con el pecado. Ya viene, por naturaleza, ya viene con pecado. Ya viene bajo la esclavitud del pecado. Ya viene
tiene subyugado al pecado, lo único que no practica, pero va a llegar un día a practicarlo. Y lo que Dios quiere es libertar al hombre. Lo que Dios quiere es darle solución al hombre. Lo que Dios quiere es advertir al hombre del daño que causa el pecado, hermano, en el nombre de Jesús. Pero quiere, amén, y declararle al hombre, o sea, el beneficio de ser libre en el Señor. A su nombre. ¿Cuántos hemos sido beneficiados por el Señor? Desde el día que nos apartamos. Rinde el dinero. Hijo del diablo, dijo uno. Rinde el dinero. ¿Sí o no? Ya el lunes amanece con su cartera llena. Cuando usted es fiel y fiel a su esposo y a su esposa, usted anda tranquilo y feliz. Porque no hay cosa más linda que ser fiel a Dios y ser fiel a los seres que amamos. Es que se vive feliz, iglesia. Es lindo. Gloria a Dios. Pero el que anda en pecado, todo el tiempo, ay, ya me va a callar. Y siempre lo hayan. Siempre lo hayan. Lo hayan con las manos en la masa. Siempre lo hayan. A su nombre. Gloria a Dios. No hay cosa más linda que andar tu frente en alto y caminar por la calle y saber que no hay nada que pueda el diablo, hermano, tratar de señalarte y acusarte. Aunque el diablo es falso y mentiroso, te va a decir: tú estás derrotado. Diablo mentiroso, desde el principio estás derrotado. O sea que Cristo lo derrotó. El diablo lo que quiere es matarnos psicológicamente y decirnos que estamos derrotados. Pero aquel que sabe que vive una vida ordenada delante de Dios y ha dicho no al pecado, no hay cosa que pueda acusarlo sobre su vida, porque Cristo lo ha libertado. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Se apagó este coso, hermano. Poder en Jesús. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Dale palmas fuertes al Señor, a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. No deje de aplaudir, dale palmas fuertes al Señor. Siga adorando a Cristo, siga adorando al libertador. Vamos, vamos. El diablo tiene que escuchar que en este lugar se adora a Cristo, se adora al libertador, se adora a aquel que nos ha hecho libres para adorarle. A su nombre. No hay cosa más triste para aquel que vive en pecado. Es triste. No hay mañana, no hay tarde, no hay un día. Pero ¿sabe qué hace el pecador? Refugiarse y seguirse refugiando en el pecado. Esta noche queremos hablarle a los que están en ese lugar, escuchándole, a los que están aquí en esta casa también, porque Dios no habla de gusto, iglesia. Hay un sinnúmero de pecados de los cuales Dios quiere libertarnos. A su nombre. Gloria. A su nombre. ¿Cuántos le dan palmas fuertes al Señor? Esta palabra es tan linda. Esta palabra es tan, hermano, que llena nuestras vidas cuando nosotros vivimos para Dios. Amén. Gloria a Dios. Dele palmas fuertes al Señor. Gloria a Dios. Alabamos, Señor. El diablo quiere callarnos. El diablo no quiere que hablemos nada relacionado a esto, porque es lo que se está viviendo actualmente, ¿verdad? El diablo, hermano, no simplemente a los que están en el mundo. A los que están en el mundo él ya sabe que son esclavos de él, pero a él le duele que tú hayas salido de esa esclavitud, y él va a buscar la forma como acecharte para hacerte caer en el pecado. Tanto a los hombres como a las mujeres. Él va a buscar la forma como hacerlos pecar. A su nombre. Y que lo haga pecar no únicamente puede ser a través del adulterio. Puede ser de muchísimas formas. Muchísimas formas que el diablo puede utilizar para hacerte caer una vez más al pecado. Y quiero decirle las estadísticas de las personas que vuelven atrás. Muchos de ellos no vuelven vivos.
Otros mueren revolcados en el pecado. Porque el diablo, una vez que lo ata, solo la misericordia de Dios una vez más. Por eso tú y yo tenemos que valorar de donde Dios nos ha sacado. Y tenemos que hablar, amén, y señalar de aquel que un día, hermano, puso, o sea, nuestras vidas y nuestra eternidad en peligro. Sobre aquel que nos lastimó, sobre aquel que nos dañó, sobre aquel que nos perjudicó, sobre aquel que nos robó el tiempo. ¿Acaso no he escuchado gente cuando viene al Señor? Oh, si lo hubiera conocido antes, dice, hubiera sido diferente. Pero es que Dios siempre te habló. Dios siempre le habla a la gente en el nombre de Jesús de Nazaret. A su nombre. Mientras el Señor hablaba esta palabra, hermano, en el nombre de Jesús, mientras el Señor declaraba esta palabra, venía, hermano, la declaración de Jesús y hablaba acerca de los verdaderos hijos de Dios. Nosotros hablamos ayer de ser hijo de Dios y todo eso. O sea que si la Biblia nos remarca de cómo tiene que ser un verdadero hijo de Dios, la lógica es que nos está diciendo que hay falsos hijos de Dios. La lógica que nos está diciendo que hay gente que está viviendo doble vida. La lógica es que el Señor nos está diciendo que Satanás aún tiene subyugada mucha gente atada al pecado. A su nombre. Gloria. Te adoramos, Rey, te adoramos, Señor. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Imagínense los que decían ser descendientes de Abraham, los que amaban la palabra y la ley. Les decía, ustedes declaran que son descendientes de Abraham, pero ¿por qué procuran matarme? Hay gente que nos va a odiar por la verdad. Hay gente que nos va a decir, no hables así, hombre. Cállate, no digas, no hables esos mensajes. Sé más dinámico. Sí, sé más prudente en tu forma de declarar el pecado. Sé más educado. Vea que ese diablo feo y mentiroso no es educado para venir y revolcarlo a uno en el pecado. A su nombre. Él lo revuelve y le da una pescoceada en el suelo que ni quiera Dios. A su nombre. Por eso nosotros tenemos que odiar el pecado. A su nombre. Dice, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya, dice ¿qué? Cabida en vosotros. Es que era dura. ¿Ah? Esa palabra era fuerte. A su nombre. Gloria. Y dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿Nos hizo esto? O sea, no hizo esto Abraham. Ahora, cualquiera nos va a calificar como locos a nosotros. Yo le voy a ser honesto. Hay gente que nos va a escuchar y muchos de ustedes, ojalá que nunca se les cruce por la mente que estoy topado yo. Ojalá que nunca se le vaya a cruzar eso. Ame la verdad, deteste el pecado, ame la paz, ame la unidad, ame lo que Dios nos manda hacer en el nombre de Jesús. A su nombre. Dice, yo que les hablo verdad, me procuran, o sea, matarme. Es que la verdad es la que trae libertad sobre el hombre. Amén, gloria a Dios. Y conoceréis, dijo el Señor, ¿el qué? La verdad. La verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libre,
dice el Señor Jesús. Dele palmas fuertes al Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y qué les estaba hablando el Señor aquí? Les estaba hablando de la esclavitud. Amén, que trae al hombre a subyugarlo al pecado y luego lo lleva a la muerte. Y les habla acerca de la justicia. O sea, les habla el Señor acerca de la verdad que es Él para empezar a practicar justicia sobre nuestras vidas. Por esta causa, de la misma forma nosotros vamos a ser odiados. Si el Señor mismo lo dijo, si lo hicieron con Él, ¿qué no van a hacer con nosotros? El problema es pararse en la brecha y empezar a señalar el pecado. A su nombre. Si nosotros nunca hablamos de esto, nunca vamos a entender y nunca vamos, hermano, a entrar a ese lugar de detestar el pecado. A su nombre. Donde quiera que el hombre vaya para querer pecar, Dios lo va a encontrar. Donde quiera que el hombre se remontare y se escondiere, Dios lo va a encontrar. Y tiene que pagar por todos sus pecados. Tiene que pagarlo ante el Señor. Y por eso en esta tarde el Señor lo que quiere sobre nuestras vidas es darnos esa libertad. A su nombre. Dele palmas fuertes al Señor. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo queda para siempre. El esclavo dice que ¿qué? No queda en la casa para siempre. ¿Está entendiendo lo que el Señor quiere decirnos? El esclavo jamás va a tener un lugar estable. El esclavo jamás va a tener un lugar fijo. Porque si hablamos físicamente de esclavo, el esclavo puede ser pasado a otra persona para seguir siendo esclavo. O sea que no hay ninguna, hermano, no hay ningún documento que pueda darle la legalidad a un esclavo de permanecer para siempre en ese lugar. Porque no tiene ningún derecho. El esclavo no tiene derechos. A su nombre. Eso es lo que pasaba físicamente con las personas que experimentaron la esclavitud. Israel en Egipto jamás tuvo un privilegio, ni mucho menos tuvo la autoridad, o sea, o la carta esa de poder que lo hiciera ser, o sea, acreedor del lugar donde él estaba. En el caso, hermano, del hijo, permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Usted está entendiendo? Que si entendió, dele palma fuerte al Señor. Si no entendió, no aplauda. Cuando usted habla con papá, Dios, usted habla con libertad, ¿verdad? Pero cuando usted anda en pecado, usted ni siquiera puede acercarse a hablar con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque no siente la misma sensación que sentía al principio. Cuando una persona peca, se siente inmerecedor. Que aunque nosotros no seamos merecedor de esto, pero nos sentimos seguros que aquel que nos llamó y nos libertó nos va a abrazar fuertemente, porque ningún hombre es digno de él. Pero cuando tú eres su hijo y tú sabes que no estás esclavizado al pecado, que al contrario tú le sirves a él, tú te acercas a él con seguridad. Por eso la palabra es nuestra seguridad. Por eso la palabra son nuestras promesas. Por eso las promesas de Dios son para nosotros. Y tenemos que estar confiados, porque para los hijos es la promesa del Señor. A su nombre. Tenemos que estar confiados de creer que papá Dios nos va a dar. A su nombre. Gloria a Dios. Pero el hijo dice que siempre permanece y el esclavo no tiene un lugar seguro. Porque así como yo lo tenga de esclavo hoy, venga, hermano Carlos, póngase de pie. Un ejemplo muy sencillo. Hermano Carlos es mi esclavo.
Bueno, a los que están escuchando, los que están aquí, seamos maduros, ¿va? No van a salir con alguna locura que hermano Carlos es mi esclavo, de verdad. No, de ninguna manera. Es un ejemplo. Hermano Carlos es mi esclavo y ha trabajado por muchos años para mí. No tiene derecho a nada de la casa. Él simplemente es un sirviente y que tiene que trabajar fuertemente, sin derecho a sueldo, sin derecho a nada. Él no puede reclamarme nada, que aunque yo no le pague, que aunque lo trate mal, que aunque no le dé absolutamente nada, él es mi esclavo y no tiene derecho absolutamente a nada ni a reclamar. Cuando yo quiera lo puedo vender y él no puede decir nada. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna autoridad, ningún derecho de reclamar. Venga, hermano Trini, se lo voy a vender y se lo voy a dar barato. Póngase, pues no me lo abrace todavía. Yo le voy a decir cuando lo abrace porque es mi esclavo todavía. Oiga bien. Y hoy se lo voy a vender y él no puede decir nada. ¿Por qué? Porque yo soy el que tengo la autoridad y el derecho sobre él. Ahora yo se lo voy a vender en un par de monedas de plata y él simplemente tiene que irse con usted. Lléveselo a la banca. Es suyo. No reclamó, no dijo nada porque no tiene derecho. Pero un hijo de Dios sí tiene derechos. Un hijo de Dios sí puede. En el nombre de Jesús, como dijo David, una cosa he demandado a su nombre. El hijo de Dios siempre tiene un derecho a su nombre. Una cosa he demandado, dijo, y esta buscaré. Y le está hablando con el Señor. A su nombre. Pero cuando tú vives una vida para Dios sin pecado, tú tienes el derecho absoluto de parte de Dios. Amén, así es. O sea que tú no puedes ir a reclamarle a alguien que tú no sirves. Si tú le sirves al pecado, le sirves a Satanás. Y Satanás tiene una cláusula que el que mejor sirve, peor le paga. Ese es el contrato de Satanás. El que más bebe, más rápido se le acaba el hígado. El que más fuma cigarro, más rápido se le acaba el pulmón. El que anda de colita caliente, rápido se enferma. Por eso es que hay tanta enfermedad en el mundo. Y es a través de las transmisiones sexuales. ¿Por qué? Porque el hombre se ha pervertido, vive en el pecado. A su nombre. Y por esa causa hay tanta enfermedad. O sea que disfruta, gózate, sé feliz. Luego vienen las consecuencias. ¿Ah? Va al diagnóstico al médico. No tiene hígado, a saber cómo está viviendo, le dice. No tiene pulmones ya, le dice. Tiene sida, le dice. Le queda poco tiempo, le dice. Tiene cáncer en la piel, le dice. Porque pasó solo en la playa, en paños menores, asoleándose. Ni las cremitas le hicieron efecto. Tiene cáncer en la piel. Sigue en la playa metido. En paños menores y asoleándose y poniendo bronceándose. Todo trae sus consecuencias. El pecado. O sea, ¿cuál es la cláusula y el contrato de Satanás? Este es mi esclavo. La paga de él, muerte. No tiene derecho. El único derecho que tiene es a morir físicamente y a morir eternamente. O sea que uno de los puntos más visibles en el contrato de Satanás es que el que mejor le sirve, peor le paga. Y el que experimenta la libertad en Cristo, que aunque seamos infieles, dice él, ¿por qué? Él permanece fiel, dice a su nombre, porque no somos perfectos, pero sí tenemos que apartarnos del pecado, a su nombre.
Y luego dice que nosotros permanecemos, o sea, somos infieles y Él permanece fiel. Y luego cuando muramos, nos espera una morada y nos va a dar la bienvenida. ¿Y cuál es la frase de Jesús? Porque no es que somos los meros nosotros, iglesia. No, hay gente que cree que son los nombres. Si Él mismo dice que cuando va a entrar le va a dar la bienvenida a sus hijos. Bienvenido, siervos fieles. En lo poquito me fuiste fiel. Mire la cláusula del Señor, la firma del Señor, el regalo y el premio de Dios, que lo que usted procura hacerlo con fuerza, luchando en esta vida, sin importar la marea del pecado, sin importar la adversidad. Pero usted dijo no, pero usted sabe que no es perfecto, pero Dios sabe que Él permanece fiel y le va a ayudar. Y cuando llegue allá al cielo, le va a dar la bienvenida. Bienvenido, siervo fiel. En lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bienvenido a las moradas eternas, a su nombre. Qué lindo es el Señor, ¿no? Y en el pecado se faja día y noche, pecando, porque es insaciable. Y su paga es mala, lo peor. Denle palmas fuertes al Señor. Tenemos que odiar el pecado. Diga conmigo. Tenemos que odiar el pecado. Esta casa no puede tolerar la sinvergüenzada ni el pecado en el nombre de Jesús. A su nombre. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y si la palabra lo dice, aquí no hay cabida de divisiones, de pleito, de pecado, de cualquier tipo de pecado. Y cuando aparezca uno lo vamos a agarrar en el nombre de Jesús. Bien maniado. Pero el pecado, iglesia, no creas que a la gente, hombre, qué barbaridad. Denle palmas fuertes al Señor. Al pecado, hombre. Es que vamos a estar para amarrar gente aquí. Dios nos libre de eso. ¿Ah? Agarrar ese pecado y expulsarlo, amarrarlo, maniarlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Eso es lo que vamos a hacer a su nombre. Cada vez que el diablo intente filtrar algo, porque el diablo es zángano, iglesia. El diablo va a tratar de filtrar cualquier cosa a este lugar. Y no quiera que no lo tiene planeado, ya lo tiene planeado. ¿Por qué? Porque el diablo es, o sea, hermano, ha venido para hurtar, para matar, para destruir. Y eso es lo que quiere sobre la iglesia de Cristo. Y Él va a entrar, pero en nosotros está, hermano, reprenderlo y echarlo fuera. Cualquier pecado que Él meta, lo vamos a sacar fuera en el nombre de Cristo Jesús. Porque esta casa ama la verdad, ama la justicia, ama a Cristo, a su nombre. Dele palmas fuertes al Señor esta noche. Qué bonito es el Señor. Le adoramos al Señor esta noche. Le adoramos. Gálatas 4:30. Qué lindo es el Señor. Dele palmas al Señor. ¿Lo encontró? Amén. Más, ¿qué dice la Escritura? Signo de interrogación cuando dice más. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
Le da palmas fuertes al Señor. Los hijos de la esclava no tienen herencia, pero los hijos de las libres sí tienen. Este caso es el caso de Sara y de aquella mujer egipcia. Aunque Ismael no tuvo lo que Isaac tuvo, porque de Isaac salió toda la bendición en el nombre de Jesús. Y Jesús es descendiente de Abraham, siendo el Hijo de Dios, trae esa descendencia. Y nosotros, por la gracia de Cristo, somos descendientes de Abraham también. Entonces somos hijos de la libre. Y solo Cristo Jesús es el que puede dar libertad sobre el hombre. Denle palma fuerte. ¿Cuántos libros hay aquí? ¿Cuántos libres hay aquí? Sonríe al que está a su lado y regálale una sonrisa colgante y dígale: ¡son libres! Dígale, voltéalo a ver. Sonríale, hombre, denle una sonrisa colgante ahí para que vea que somos libres en el Señor. ¡A su nombre! No, ya vi esclavo. Qué lindo es el Señor. Así que, iglesia del Señor, recordemos en esta preciosa noche que hemos experimentado la libertad en Cristo. Y cada vez que el pecado intente acecharnos, vamos a exhortarlo, a reprenderlo, a echarlo fuera y a que nos provoque asco el pecado. En el nombre de Jesús. A su nombre. Y recuerde que como hijo tiene derechos. Así que espere lo mejor de Dios si usted es fiel para con Él. Dele palmas fuertes al Señor. Palmas fuertes a Cristo, a su nombre. A su nombre. Hoy quiero preguntarle a los que están ahí escuchándonos: si tú nunca has experimentado la libertad en Cristo, yo quiero llamarte este día, porque el Señor te está llamando. Amén, en el nombre de Jesús. Una oración marcará la diferencia. Si tú repites esta oración, de ahora en adelante experimentarás la libertad en Cristo y la bendición en el Señor. Y tendrás también el derecho, como hijo de Dios, a recibir las bendiciones del Rey. Porque aunque tú permanezcas infiel, el Señor permanece fiel. Si en lo mucho, o sea en lo poco, le fuiste fiel al Señor, en lo mucho te pondrá. Repite esta oración conmigo y di: Señor Jesús, te pido perdón. Ya no aguanto, ya no soporto vivir en el pecado. Quiero ser libre. Por eso vengo a ti, te pido perdón. Amén. En el nombre de Jesús reconozco que tú eres, Señor, el único que puede libertarme. Abro las puertas de mi corazón para que tú reines, gobiernes sobre mi vida por toda una eternidad, y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Si tú repetiste esta oración, en el nombre de Jesús lo creo, que a partir de este día tú eres libre, 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 en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo creemos esta noche. Amén y amén. Nos despedimos de los que están escuchándonos en este día precioso. Amén. Así que vamos a continuar nosotros acá en los anuncios en esta preciosa hora.